Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Celebramos este viernes 21 de septiembre la fiesta de San Mateo, apóstol, evangelista y mártir. En el pasaje que hemos escuchado, el mismo Mateo nos narra su testimonio, nos describe la historia, los detalles de cómo ese encuentro personal con Jesús cambió su vida para siempre. Vio Jesús a Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Levantarse y seguirlo es el secreto de Mateo. Él se levantó y le siguió. La idea central de este pasaje es que, para sorpresa de muchos, Jesús llama a los pecadores, a las personas excluidas y desamparadas, y las invita a seguirle. Jesús siempre buscó acercarse a todas las personas. Él no miraba con ninguna distinción, clase o condición. A todos vino Él para anunciar el reino de Dios. En el corazón de Jesús no había, ni hay, ni habrá jamás ninguna clase de prejuicio. Él no mira como miramos nosotros. Él no juzga como juzgamos nosotros. Él quería y sigue queriendo que todos nos acerquemos a su corazón rico en misericordia. Y a todos nos invita a seguirle, como invitó aquel día a Mateo. Jesús se acerca a Mateo, mostrando interés genuino por él. La invitación que hizo a Mateo la hizo con cada uno de aquellos que luego serían sus discípulos más cercanos. Sígueme. Cada uno de estos discípulos era diferente al otro, y sin embargo, a todos les mostró el mismo afecto, la misma ternura, y con todos tuvo la misma compasión. Con su ejemplo les fue enseñando cómo es que debían de tratar al prójimo, y muy especialmente se esmeró en enseñarles y enseñarnos a todos cómo es que deben ser tratadas las personas que por uno u otro motivo han sido excluidas por la sociedad e incluso por la misma religión. Precisamente, entre los excluidos estaba Mateo. ¿Y quién era Mateo? Muy poco se sabe acerca de Mateo, excepto que era cobrador de impuestos, trabajo que precisamente estaba llevando a cabo cuando Jesús pasa, lo mira y lo llama. Los cobradores de impuestos o publicanos eran considerados como traidores por venderse a los romanos y aprovecharse vilmente de los pobres y en general de todo el pueblo.
se les menospreciaba tanto que encajaban en la categoría más baja del estatus social. Eran sencillamente detestables. Eran capaces de mentir y de extorsionar para obtener dinero. Por eso a ellos no se les permitía la entrada al templo, tal como se lee en Lucas 18:13. Y se les mantenía lejos de la gente digna. Ni los mendigos recibían una limosna de ellos. Y Jesús llamó a uno de estos, a quien nadie llamaría. Y a diferencia de muchos que también fueron llamados, Mateo dejó su trabajo inmediatamente. Se levantó y le siguió. Al decir, sígueme, verdaderamente Jesús le desbarató la vida a Mateo. Hasta ese momento la vida de Mateo había sido una vida muy tranquila, una vida cómoda, la vida de un hombre de negocios sentado en su despacho. Y de pronto aparece Jesús y Mateo es arrojado a una loca aventura. Felizmente, Mateo acepta de inmediato. No sabemos qué fue en sí lo que lo impulsó y motivó a dar semejante respuesta casi de automático. Quizás ya estaba cansado de la vida que llevaba. Quizás sentía que ya necesitaba un cambio. O quizás, y yo creo que fue lo más probable, fue aquella mirada de fuego que lo miró y lo consumió. Jesús mira a Mateo y lo mira con amor y con predilección. Mateo estaba acostumbrado a recibir miradas, pero miradas llenas de repudio y desaprobación. Jesús, en cambio, lo mira con amor, y es el amor lo que empuja a Mateo a salir de su zona de confort. Él mismo lo dice en su evangelio. Mateo señala muy bien que él se levantó y le siguió. El que antes permanecía sentado se levanta y acompaña a Jesús en su camino. Desde entonces Mateo dejó a un lado la vida cómoda y fastuosa que llevaba para compartir los riesgos, los peligros y, por qué no decirlo, las incomodidades que trae consigo el seguir a Jesús. Y como agradecimiento a Jesús por haberlo llamado, Mateo, loco de alegría, organiza rápidamente un banquete e invita a todas sus amistades a cenar. Y aquel banquete se lo dedica a Jesús. Si Mateo encajaba en la categoría más baja del estatus social, imaginémonos entonces quiénes serían sus amigos, a quiénes habrá invitado a aquella cena. Jesús acepta de muy buena gana aquella invitación y se sienta a comer con aquellos hombres y mujeres marginados, de mala reputación, despreciados por todos, y les predica a ellos también el reino de Dios. Entonces ocurre un altercado, pero no entre los invitados, sino entre Jesús y los que decían ser buenos. A los fariseos, fieles cumplidores de la ley, no les pareció para nada la clase de seguidores que Jesús estaba escogiendo y llamando. Ellos no estaban para nada contentos porque Mateo hubiera sido elegido y llamado por Jesús. Estaban muy consternados. Ningún maestro llamaría jamás a un cobrador de impuestos para que fuera su discípulo. Jamás un traidor, sinvergüenza y ladrón como Mateo
sería elegido para ser discípulo por ninguno de los maestros prestigiosos que había en Jerusalén. Ningún maestro comía con gente así, de esa clase, gente considerada por todos como una causa perdida. Qué triste y qué vergüenza. Estos fariseos que en verdad observaban minuciosamente la ley, habían olvidado lo más importante. Ellos habían olvidado que el espíritu que animaba la ley era el amor y la misericordia de Dios. Ellos no velaban por las otras personas, sino que velaban por sí mismos. Lo importante para ellos no era la condición de aquellos pobres marginados, sino que lo importante era su posición piadosa. Aunque eran conocedores y eran expertos en confrontar lo que era de menor importancia, fallaban en lo más importante: el conocimiento de Dios, la comprensión de su misericordia, su compasión. Su lealtad no era para con Dios, sino para con la ley y la religión. Ellos se consideraban a sí mismos como los mejores, los más buenos. ¿Y los demás? Los demás estaban muy por debajo de ellos. Por eso se acercan y comienzan a cuestionar a los discípulos. ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Al escuchar sus cuestionamientos, Jesús reacciona firmemente ante tanta falta de misericordia y los pone de una buena vez en su lugar. No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Imaginémonos el impacto y el eco que debieron causar estas palabras en aquellos corazones endurecidos. Las personas que sufren y padecen la marginación y el rechazo por alguna condición tienen luchas constantemente para lograr salir adelante y acercarse a Jesús. Oremos para que ninguno de nosotros se convierta jamás en un obstáculo en su camino de conversión. No seamos nunca como los fariseos. No nos sintamos demasiado sanos, demasiado buenos, porque podemos terminar con el corazón podrido. Todos necesitamos de esa mirada misericordiosa de Jesús. No juzguemos, no critiquemos, mejor seamos como Jesús. Miremos con misericordia y compasión. Las personas marginadas y despreciadas no necesitan de más regaños, de más reproches y reclamos. Ellos tienen una gran necesidad de escuchar una voz de aliento, una voz de esperanza y liberación. No necesitan palabras de condenación. Ellos necesitan de una mirada de fuego que los abrace y los consuma en el amor de Dios. No necesitan de miradas de desprecio e indiferencia. Jesús mismo nos ha dado ejemplo. Él ofrece su compasión a quien la necesita. Él extiende la mano y ofrece una salida para aquel que está atrapado. Él mira lo bueno que hay en Mateo. Él no mira su condición. Él detesta el pecado, mas no al pecador. Jamás un cristiano margina o discrimina, jamás. Jesús no lo hizo. Por lo tanto, ninguno que diga que es cristiano debe hacerlo tampoco. ¿Qué habría sido de Mateo si Jesús no lo hubiera llamado?
hubiera terminado sus días como un recaudador de impuestos, y nosotros no tendríamos hoy su magnífico evangelio. Bendito sea por siempre Jesús, porque llamó a Mateo, y dichoso Mateo que se levantó y lo siguió. Y si tú que me escuchas, por alguna condición, sea la que sea, te has sentido despreciado, despreciada, marginado, repudiado por esta sociedad, o incluso por la misma religión, déjame decirte que Jesús no te desprecia. Jesús no te margina ni te repudia. Jesús no te mira como te mira el mundo, no te descarta, ni te ha dado por perdido, por perdida. Acércate a Jesús, Él te ama. Y mira lo bueno que hay en ti. Jesús tiene planes maravillosos para tu vida. Tu vida no ha llegado a su fin porque lo mejor está por venir. Él quiere y puede darle sentido y propósito a tu existencia. Levántate y síguelo. Jesús nos mira a todos por igual, con amor y misericordia, y a todos, sin excepción, nos dice: sígueme. La respuesta la dará desde el fondo del corazón cada uno. San Mateo, apóstol y evangelista, ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.